Buenas tardes, mi nombre es Moisés Duerto. Vamos a seguir con los videos de Misterios del Fuego Kundalini y su activación, pruebas, iniciaciones y el despertar. Vamos a ver, después que vimos en el video anterior lo que es el hidrógeno Si-12, que es la energía sexual producida por nuestra madre naturaleza en nuestro cuerpo físico, de lo que comemos y respiramos, y los alimentos de los cuerpos internos que provienen de la transformación de las impresiones del mundo exterior a través de nuestros 5 sentidos, con un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar, viviendo el momento presente, que el hidrógeno 48 de las impresiones se transforma en el hidrógeno 24, alimento del cuerpo astral, se transforma en el hidrógeno 12, alimento del cuerpo mental, se transforma en el hidrógeno 6, alimento del cuerpo causal, se transforma en el hidrógeno 3, alimento del cuerpo búdico, y se transforma en el hidrógeno 1, alimento del cuerpo ágmico, del espíritu divino, Agma, nuestro Buda interior, nuestro real ser, como resultado de la transformación de las impresiones de los 5 sentidos. Entonces, el punto 16 nos dice: los 3 reyes magos y los colores de la alquimia o estados alquímicos del azogue en bruto, que son el color negro, el cuervo negro de la putrefacción, el cuervo del arca, que es igual al cuervo del arca de Noé, el rey negro de los 3 reyes magos, el color blanco relacionado con la paloma blanca de la pureza del arca de Noé, el rey blanco de los 3 reyes magos, el color amarillo, el ágata amarilla, y el rey amarillo está relacionado con el rey amarillo del oriente de los 3 reyes magos, que viene siendo el sol brillante del arca de Noé. La tierra seca, el color amarillo viene siendo el águila amarilla, el rey amarillo viene siendo el rey del oriente. El sol brillante del arca de Noé corresponde al color amarillo. La tierra seca, no hay más agua, no hay más fornicación. El arca se estabiliza en el ara sagrada del monte Ararat. O sea, estamos hablando aquí de los simbolismos del arca de Noé y los simbolismos de los 3 reyes magos. Resulta y acontece que el mercurio, el azogue en bruto, cuando empieza a ser transmutado como casado, él pasa por varias etapas de purificación. Después que el iniciado ha pasado por las pruebas del guardián del umbral, después que ha pasado por el salón del fuego, después que ha pasado por las pruebas de los 4 elementos, y después que ha pasado por las 9 iniciaciones de misterios menores, el iniciado, trabajando su transmutación como casado en la alquimia, el mercurio, en el principio, el arca viene siendo el arca de la alianza, el arca de Noé, es el arcano 9, el arca de salvación, que nos salva de la inundación, es decir, de las pasiones. El agua está asociada al agua seminal, pues. Las tormentas, la inundación, está asociada a las pasiones animales, al deseo animal, a la brutalidad animal del ser humano cuando tiene el acto sexual animalesco. Esas son las inundaciones en el arca, pues. Entonces, al principio, Noé, el iniciado, envía para ver si hay tierra seca. Todavía no hay tierra seca, porque la tierra seca es cuando deja el iniciado de fornicar, porque entiende que no puede perder más su simiente el hombre, y la mujer puede llegar más al orgasmo, pues. Ese es cuando la tierra está seca y el arca se estabiliza, es decir, que la transmutación se estabiliza. Es lo que dice uno: cierra el chorro de agua. Bueno, entonces resulta y acontece que el iniciado manda un samuro, un cuervo, ¿no?, que es el rey negro. Entonces el agua en principio es negra. ¿Qué quiere decir esto? Que el iniciado, en principio, cuando recibe estas claves que estamos entregando, empieza a trabajar con la esposa en forma brutal, a tener relaciones sexuales en forma animalesca. Ese es el cuervo negro. Él tiene que mejorar
la forma de conectarse sexualmente a su esposa, ¿no? Porque realmente está entrando en el templo del Dios vivo. Recordemos que Jesús el Cristo dijo: vosotros sois templo del Dios vivo. Entonces, el hombre, cuando se conecta sexualmente a la mujer, está entrando al templo del Dios vivo, porque la mujer, el útero de la dama, de la esposa de la mujer, tiene la capacidad de crear vida, de crear seres humanos. Y así como tiene la capacidad del útero de la mujer de crear vida, de crear cuerpo físico, de crear seres humanos, y gracias a ella existe la humanidad, entonces el útero de la mujer también tiene la capacidad, es decir, el yoni femenino, hablando de los misterios del lingam yoni, como está en la diapositiva, tiene la capacidad también de crear los cuerpos solares, ¿no? Entonces el acto sexual tiene que irse refinando cada vez más, no hacerlo con el deseo, no hacerlo con la pasión, no hacerlo brutalmente como lo hacen los animales, con furia, sino que tiene que convertirse en un acto de adoración. Porque si la mujer es el templo del Dios vivo, yo le pregunto a ustedes, ¿alguien se mete a su iglesia, a su templo, a gritar, a discutir, a pelear, a ser violento? No, ¿verdad? Una persona entra a la iglesia, entra a los templos, ya sea esta católica, ya sea evangélica, ya sea maometana, ya sea hindú, ¿no? De la religión que fuese, entra a su iglesia y entra a arrodillarse, a prosternarse, a orar, ¿no? A orarle a Dios, a entrar en el recogimiento espiritual. Y estos templos de bloque, de arcilla, de madera, de concreto, de mármol, son templos simbólicos, porque el templo vivo, que es la mujer, ese cuerpo de carne y hueso de la mujer, es el templo del Dios vivo. Entonces nosotros vamos a entrar allí a formar lío, con violencia, a gritar, a fornicar. No es posible, ¿verdad? Que cumplamos con Dios en el templo simbólico de ladrillo, de bloque, pero en el templo vivo hacemos todo lo contrario. No puede ser. No tiene lógica, pues. Eso se debe al sueño de la conciencia en que nos encontramos. Entonces, el mercurio en el principio es de color negro, pues debido a eso. A medida que el iniciado va refinando su acto sexual, entonces el mercurio, y se va purificando, el mercurio pasa de negro a blanco. La paloma blanca, pues. El cuervo negro no puede regresar al arca, porque eso indica de que hay putrefacción afuera, pues entonces quiere decir que el iniciado está muriendo. Entonces el cuervo, el samuro, se queda afuera, comiéndose los restos de los yoes que va eliminando, que como se va purificando, va muriendo. Entonces el samuro se queda alimentándose afuera. Entonces la paloma blanca sí regresa, pues indicando de que ya el agua empieza a bajar, ¿no? Y trae una ramita de olivo al arca, indicando de que la cosa está mejorando, pues. Entonces el águila amarilla, símbolo del sol brillante, indica de que ya el mercurio que se está transmutando está próximo a recibir el fuego. Es decir, a medida que los átomos solares y lunares del Ida y Pingala van subiendo por la columna vertebral, ellos van cambiando de colores. En principio es oscuro negro, después es blanca, y con el tiempo se va tornando de amarillo. Hay personas que si no mejoran este aspecto de cómo conectarse sexualmente y dejan la violencia y empiezan a practicar con amor, puede durar 15, 20 años sin recibir el fuego. Es decir, 15, 20 años sin ni siquiera han despertado su kundalini. Entonces, esto es un artificio que el iniciado tiene que entender. Tiene que dejar de fornicar y tiene que hacer la relación sexual con amor y con respeto. Hay una normativa que vamos a dar más adelante para que tenga más éxito esta cuestión. Entonces el agua del mercurio de los tres reyes magos va cambiando en negro, blanco, amarillo, el amarillo indicando de que ya está próximo a recibir el fuego, o sea, el color púrpura, el fuego del kundalini. Porque una vez que recibe el fuego kundalini, es que ese mercurio unido con el fuego del kundalini es que se va a convertir en el Che de los griegos, en el mercurio filosófico, que va a ser posible crear los cuerpos internos. Llámese este cuerpo astral, después un octavo superior, llámese este cuerpo mental,
después un octavo superior, llámese este, un cuerpo causal, etcétera. Entonces, esto es lo que simboliza estos aspectos del Mercurio y el proceso simbólico de lo que es el arca de Noé, pues el cuervo negro, la paloma blanca, el sol brillante, el doble arco iris al final, y que el arca se estabiliza en el monte Ararat, en el Ara Sacra, es decir, el iniciado ya deja de fornicar, ¿no? Deja de perder su simiente. Entonces vamos a dejar este video por aquí. Hemos visto Misterio del Fuego Kundalini y su activación, pruebas, iniciaciones y el despertar del mismo, ¿no? Mi nombre es Moisés Duerto, hemos visto la parte 8. Gracias por prestar su atención.